y hace frío y estoy lejos de casa. Hace tiempo que estás andando sobre esta piedra. Yo me pregunto, ¿para qué sirven las guerras? Está viendo el canal 2, el canal de nuestra gente. Estás tan fría como la nieve a mi alrededor. Vos estás tan blanca y yo no sé qué hacer. Entra en circulación Palabra Plena. Palabra Plena. Presentan Corporación Viviendo y Raíz Colombia. Buenas noches. Palabra Plena. Fin de septiembre. Interesante. Ya las cosas están transcurriendo y transcurren bien en el sentido de que esos propósitos, esa ideal que tenía o que había afincado el sostenimiento de Palabra Plena, va acercándose mucho más a esos propósitos, valga la pena redundante. ¿Por qué? Porque la audiencia va creciendo, porque vamos desarrollando una mayor confianza en las cosas no solo dichas, sino en las cosas que se hacen. Todo lo que se ha producido en Palabra Plena a través del ejercicio de la corporación ha sido realizado por sus actores, por los profesionales, los operadores, los directivos, las personas que intervienen en el tratamiento comunitario, que tiene la decisión, el compromiso social de hacer una filosofía de la inclusión, de incorporar todos los sectores sociales, humanos que están marginados por razones de orden histórico-social, incorporarlos a la vida, a una cotidianidad que, por lo que se está discutiendo en la actualidad en torno al examen del conflicto, tiene que ver con la expectativa de vivir en paz, de tener una armonía social que les permita a los distintos actores ponerse claros, ponerse diáfanos, para que cada uno de los escuchas, los interlocutores, sepan con qué contar. Entonces, Palabra Plena ha venido ayudando mucho, ha venido construyendo, produciendo mucho en ese orden. Es una contribución extraordinaria que, vuelvo a decir, es la voz de un trabajo que la corporación, a través de esa filosofía de la inclusión, realiza en sectores vulnerables. Recuerden, Potrero Grande, El Retiro, todos estos sectores señalados, estigmatizados, han tenido un lugar aquí en Palabra Plena. Se los ha proporcionado la corporación y ahora las cosas se presentan como más auspiciosas, o yo diría contradictoriamente auspiciosas, porque está el tema de la discusión política nacional con la aspiración de crear, de construir unas políticas públicas que ayuden a resolver todas las dificultades que van a presentarse como secuelas, como consecuencias de lo que han llamado los historiadores, los sociólogos, los politólogos, el post-conflicto. Así están las cosas y nosotros nos acogemos a esa decisión, a esa determinación. Es un significante muy importante en la medida en que va señalando tareas. Pero eso que es tan auspicioso se vuelve contradictorio porque no se reconocen las organizaciones que ya tienen una trayectoria en este tipo de acción, en este tipo de trabajo con las comunidades, construyendo tejido social que llaman, haciendo discurso, construyendo lazo social, dándole la oportunidad a los sectores víctimas del conflicto de tener una reflexión
y entrar a prepararse, a formarse para ser actores decentes, dignos en los eventos, en los acontecimientos que están por llegar, que esperan para construir la paz. Entonces hay esa contradicción. Entonces el pedido aquí sería que las autoridades, el gobierno, las instituciones que en una u otra forma tienen que ver con esta situación, tomen en cuenta las experiencias que hay, que hablan o que son pertinentes, porque tienen ya una experiencia que ya no es en el trabajo, en el manejo de cosas que están circulando en el mercado, que tienen que ver con cómo son útiles, cómo funcionan en un campo que es ese mismo, donde se convierten o circulan como mercancías. Aquí se trata ya de otra cosa, no circular como mercancías, sino circular como seres humanos, porque se habla de derechos humanos, se habla de dignidad, se habla de eticidad, se va despojando ese concepto moral de esas ataduras que tiene, de esos cartabones que no lo dejan funcionar, que lo hacen ser engañoso, porque permiten que cosas muy malas aparezcan como buenas. Nosotros sabemos que en el país están sucediendo cosas muy malas, son cosas peligrosas que se están haciendo en nombre de una salvación, de proteger a no se sabe quién, de estas cosas curiosas, o curiosas no, sino que tienen que ver con una forma histórica de ser los actores en la vida política nacional, es peligrosa. Ese bien es criminal, eso lo sabemos y lo hemos venido descubriendo a través de la producción de una palabra plena. Pero entonces se requiere que ese discurso mortífero también tenga una, digamos, concientización y tenga el condigno rechazo o la aceptación de quienes conscientemente logren hacerse como actores de la vida histórica del país. Eso es lo que está ocurriendo. Pero es alentador saber que se habla de educación. Por primera vez, creo yo, en lo personal creo yo, se está hablando de la educación como uno de los hechos fundamentales, prioritarios, en materia de la solución de los problemas del país. Se deja un poco de lado, o no se deja de lado, sino que se le da el lugar que tiene la educación, que le quitaba antes el mercado. Nosotros vemos que el tema de la educación está ya reemplazado por el discurso de el mercado. Ya las universidades, los colegios, la educación está reproduciendo una ideología de mercado, está produciendo consumidores de muchas cosas que tienen que ver con la vida de los seres humanos y la vida nacional. Entonces ya el mismo gobierno ha descubierto que es necesario educar, pero que esa filosofía de la educación se renueve, que no se repita la vieja idea de que se reúnen los expertos, hablan de las teorías educativas, se inventan los métodos, las formas de aplicarlas en campos, en territorios, en personas que no conocen, que no tienen una intervención directa en esa producción, en esa modificación, en esa rectificación. Hay más que ni siquiera tienen el deseo de dejarse modificar porque han estado defraudados. Entonces hay que pensar ahora una educación con una filosofía distinta, una filosofía que tome en cuenta el para qué se va a educar, para qué se va a formar, para qué se va a transformar y con quiénes, porque los científicos tienen mucho que decirnos ahora y son necesarios, pero la presencia de los científicos, de los especialistas, no puede reemplazar a la de los mismos actores que se aspira a que se conviertan en actores de la vida nacional, porque ellos ya son seres humanos, ya no son seres que planteen la necesidad de un saber, de un conocimiento científico, sino que están buscando un lugar en la comunidad, están buscando un lugar en la sociedad, un lugar que les permita ser sujetos dignos
cosa que el mercado no ha permitido. Eso hay que entenderlo bien. Nosotros sabemos que hay un problema que es de mercado y que el mercado no permite que el sujeto como tal circule, se presente, que deje aflorar su subjetividad, su espiritualidad, su deseo, su capacidad de contribuir, de actuar a favor de la construcción de su destino. Entonces el mercado no deja. Si no se critica esa posición, si no se irrumpe, si no se deconstruye un poco esa posición, todo esfuerzo será nulo y vendremos a repetir esa vieja historia. Sí, se invierten toneladas de dinero, pero se invierten, digamos, como inoficiosamente, porque el mercado siempre busca rentabilidad y la rentabilidad es un tema de convertir al ser humano en un productor de renta, de dinero, el dinero para producir dinero. Es una cosa, pues no sé, la gente la llama perversa, la llama contradictoria, no sé, lo importante es que pasa, y pasa históricamente. Entonces estemos atentos a esto, porque Palabra Plena es una invitación a reflexionar críticamente sobre lo que nos pasa. Nosotros oímos los discursos, los oigo yo, los oímos los contertulios, y esos discursos nos aplastan. No encontramos una palabra en la que nosotros estemos representados. Por ejemplo, yo no me veo representado ni como padre, ni como esposo, ni como compañero, ni como educador, ni como nada. Yo no me veo representado en el discurso altisonante, en el discurso mortífero que no solo mata la cosa, sino que incita a matar al otro semejante, a eliminarlo, porque no cree lo mismo, porque no piensa lo mismo, porque tiene otras ideas, porque tiene el reconocimiento de otra historia, de otra trayectoria. Ese discurso a mí no me representa, pero no me representa es porque yo tengo una concepción crítica de ese discurso, cosa que no tenemos todos, porque no todos hemos tenido la oportunidad de pedir la palabra o de tener un lugar donde la palabra que nosotros queremos decir sea escuchada. Eso es fundamental y hay que pensarlo cuando se está hablando de proyectos, políticas públicas, políticas para formar, para educar, se dice todavía, porque es necesario que eso pase, que haya una concientización de lo que le pasa al ser humano, que el ser humano tenga la oportunidad en los lugares, en todos los sitios, en las universidades, en las escuelas, en los colegios, en los ancianatos, en los asilos, en los lugares de reclusión, en los lugares de despojo, donde se tira el desecho. Allá tiene que llegar un proyecto del gobierno para darle la oportunidad a esta gente de saber qué pasa con ellos, y asumir las responsabilidades, de que se sepa que este no es un regalo, no es una concesión. Es decir, el respeto por el ser humano no es una concesión. Eso no lo podemos seguir admitiendo. No podemos seguir viviendo una ideología que hace del irrespeto por el otro, de convertirlo en cosa, en un desecho humano, que eso sea una política que hay que intronizarla porque es buena para las seguridades estatales o para no sé qué cosas. Eso no tiene que ver con la ética. Esa sería una falsa moral que nos coloca en una posición muy desventajosa siempre a los sectores que son los necesarios para construir un país en paz, para que la historia no se repita. Entonces, Palabra Plena viene planteando este asunto en esa contradicción, alentados, entusiasmados por un lado, y de pronto esa forma de estar desesperanzados por la otra. Ahora, cuando regresemos, vamos a seguir hablando de esta, porque esta reflexión es importante. Puede ser mortificante, pero a la larga puede ser algo que resulte necesario en estos propósitos de construcción de un destino nuevo para este país. Ya regresamos, acompáñenos. Todos
los jueves, de 3 a 4 de la tarde, por La Voz del Valle 780 AM. ¡Viva la gente! El programa por los derechos de las mujeres y la comunidad. Un espacio para la dignidad humana, el desarrollo social y cultural. Una presentación de Taller Abierto y la Corporación Viviendo. Los centros de escucha son una propuesta de trabajo comunitario que ayudan al desarrollo y a la capacidad de respuesta de las comunidades. Estrategia de trabajo que busca prevenir y mitigar el impacto del consumo de sustancias psicoactivas y de las problemáticas asociadas. Corporación Viviendo opera en Cali 3 de estos centros de escucha ubicados en los barrios Potrero Grande, El Retiro y Sultana. Para más información, comuníquese al teléfono 372-1122. Proyecto PREDEM. En Santiago de Cali, PREDEM es un proyecto de base comunitaria que se está ejecutando en los 3 centros de escucha operados en la ciudad por la Corporación Viviendo en los barrios El Retiro, Potrero Grande y Sultana. El proyecto tiene como objetivo general contribuir al esfuerzo de los países de la comunidad andina, Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, para superar el problema de las drogas ilícitas, en particular en el área de la reducción de la demanda, y como objetivo específico, fortalecer el marco de acción existente y las capacidades de los actores responsables de la reducción de la demanda de drogas ilícitas. El proyecto PREDEM es financiado por la Unión Europea, implementado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, bajo la coordinación nacional del Ministerio de Justicia y del Derecho. Compartiendo con ustedes las ideas de Palabra Plena, las ideas de las personas que encuentran una forma de expresión en la corporación a través de Palabra Plena y de los centros de escucha. Qué bueno, ¿cómo sería, se pone uno a pensar a veces, este país si esta práctica de los centros de escucha fuese una práctica institucional? No solo una práctica, digamos, familiar, una práctica, bueno, la institución de la familia existe como tal, pero también coloquial, en donde nosotros lográsemos asumir, acoger esa experiencia de escuchar al otro, de sentir, de experimentar y de dejar que el otro verbalice su deseo, que pueda decir verdad qué es lo que quiere. Y encontraríamos una serie de sorpresas muy interesantes, porque siempre lo que ha pasado es que en los centros de escucha la gente nos dice que quiere matar, la gente nos dice que quiere robar, la gente no dice que quiere ser sicaria, la gente no dice que quiere prostituirse, la gente no expresa esos deseos. En los centros de escucha, ustedes como TV Audiencia de Palabra Plena, ustedes han oído a las personas que llegan con los proyectos, sus filosofías, con sus testimonios como resultado, como producto de esas intervenciones que expresan lo que verdaderamente quieren como seres humanos, como padres, como hijos, como esposos, como lo que les hace ser eso que pretendidamente nos dicen que somos seres humanos, pero no nos dejan serlo. Y eso pasa por decirlo. Es increíble, porque cuando se hace pública la palabra, se adquiere un compromiso. Hay allí un señalamiento, hay una responsabilidad, y la Palabra Plena se va volviendo un asunto ético, se va volviendo ético, y se va volviendo también una pasión. Esto es complejo. En estos días hablaba con la coordinadora del Centro de Escucha de Potrero Grande, con Paola Andrea Rendón Balcázar. Ella es una trabajadora social que tiene este encargo, y hablando de este tema de la educación y de la crisis de las instituciones que no logran apuntar, que no logran resolver este tema,
de qué hacer con los proyectos sociales, porque desafortunadamente están tratando con seres humanos y todo lo que tiene que ver con los seres humanos está llamado a fracasar. Eso es una paradoja, es una contradicción que hay que poner para nosotros aprender a saber qué hacemos allí con esa contradicción, pero que la pongamos al descubierto, plena, y entonces allí hacer un ejercicio, un aprendizaje, cómo manejamos esto, porque somos superiores a esas dificultades, pero lo somos como sujetos, no como marionetas, como cosas, como títeres. Y entonces me decía, la coordinadora me decía, Paola, que en esas crisis de las instituciones, pues lógicamente entra la corporación viviendo, que tiene las dificultades que se han señalado muchas veces aquí, del tema de los proyectos, la forma como se pueden contratar, los tiempos que son tan cortos, todas estas dificultades que a veces evitan o no permiten que haya unos resultados, digamos, sostenibles, continuos. Algo pasa con eso, pero que es remediable. Entonces me decía que en particular la Corporación Viviendo tiene un asunto a su favor, y es que la gente que la integra, que la compone, es una gente apasionada. Me decía, tiene pasión, está enganchada, está encarretada con este tema que hacen, con la filosofía de la inclusión. Yo no había pensado bien el asunto porque sí, se dice, ahí la gente está apasionada, pero cuando vienen los temas ya de la relación laboral en una institución en crisis, allí ya hay una puesta en práctica de esa pasión. Y avanzando en la conversación llegamos a la idea de que eso era una ventaja porque ayudaba a soportar esa crisis. No es porque la gente quiera trabajar sin que le paguen ni nada de esas cosas. Y la dignidad del ser humano pasa porque tenga un reconocimiento en sus actos, en sus acciones, porque eso lo hace responsable, porque eso lo hace hacer parte de las consecuencias de sus mismos actos que hace como profesional, como interviniente, como operador. Es un asunto ético, pero está de lado es la reflexión que hagamos sobre esto que parece un asunto agregado allí, un más allá de lo que se hace como profesional, un más allá de lo que se hace como trabajador. Hay una mística, hay una pasión, hay algo que un enseñante pone más allá de su profesión y que está muy relacionado con lo que en el psicoanálisis se llama sangrar y enseñar. Hay esa relación entre sangrar y enseñar, que hoy por hoy yo la entiendo como lo que ella me quería decir en términos de que la pasión le permite a uno dejar algo ahí de su cuerpo, poner algo de su cuerpo, dejar su sangre, sin ser un mártir, sin ser un héroe, sin ser una heroína ni un santo, pero queda algo del cuerpo, pone el cuerpo esa persona. Digamos, es un tema como de examinar en un proyecto público, gubernamental, en una política macroeducativa, que tiene que ver con educar al educador en la formación de esa pasión. Porque lo que Paola Andrea dice proviene también no solo de su decisión, de su voluntad, de su aceptación, sino de su formación. Porque todos los operadores, todos los trabajadores, los profesionales, la gente que interviene en el tratamiento comunitario, es formada en un modelo que se llama el modelo ECO2, que es una filosofía de la pasión, es una filosofía del compromiso con el ser humano, con su propia condición de ser humano, y la de pedir la palabra para decir o preguntar, interrogar, ¿qué hay que hacer? Esta pregunta va para todos. ¿Qué podemos hacer en este momento donde ya continuar al margen de las cosas, continuar callados, no le aporta nada a un proceso de convivencia social?
Pensémoslo, compartamos. Bueno, en octubre ya estamos a la expectativa de la preocupación por los niños y ojalá sea grande y ligada a estas que tiene la corporación de incluirlos. Cuídese mucho, gracias por estar con nosotros y nos vemos el próximo martes en Palabra Plena. Recuerde, nada ha cambiado excepto mi actitud, por eso todo ha cambiado. Palabra Plena. Corporación Viviendo y Raíz Colombia.